La tengamos por aquí con nosotros otra vez. Y vamos a la palabra. Y mire, antes de entrar en la palabra para el día de hoy, quiero nada más, no se va a tratar de esto la palabra del día de hoy, pero quiero recordarle que lo que es el día de hoy, el 30, y mañana 31, va a andar mucha gente y muchos chiquillos por ahí pidiendo dulces, celebrando una fiesta que de acuerdo a lo que nosotros creemos y reconocemos el señorío de Jesucristo, pues no es algo en lo que debemos de celebrar. Y usted sabe a qué me refiero al Halloween. Son fiestas en las cuales no debemos de participar porque en estas fiestas lo que celebran y los disfraces que normalmente se ponen y todas estas alegorías que hacen son referentes a la hechicería, son referentes a la muerte, son referentes a el lado oscuro. Usted sabe que estamos en una guerra y esa guerra no es contra carne ni sangre, es una guerra que se desarrolla y se desenvuelve en lugares celestiales. Y en esta guerra nada más hay dos bandos. Es la verdad, nada más hay dos bandos. O estamos con Dios o estamos en contra de Él. Entonces, si esta celebración no es de Dios, no es algo en lo que debemos de participar. Y mucho menos exaltar, y mucho menos celebrar a la muerte, mucho menos ponerles altares. Sabemos que el hombre vive una sola vez, así dice la Escritura, y posteriormente estamos en la presencia ya sea del Señor o en otro lugar que no es con el Señor. Así que es en vida y celebramos vida y nos debemos a la vida. Unos días atrás estuvimos hablando de las fiestas del Señor y una de esas fiestas del Señor es la cosecha. Y yo les hablaba que en esta fiesta de ahí se tomó esta idea, esta celebración que también se celebra en Estados Unidos, en los países del norte y en algunos otros lugares, que es la fiesta de acción de gracias. Y es darle gracias a Dios por la cosecha. También se utilizan calabazas, también se utilizan esos colores, todo eso porque son fiestas de otoño, pero nada relacionado con la muerte, ni con personajes, ni con nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no participar. A los niños no hay que permitirles que vayan y pidan dulces, no hay que dejarlos tampoco salir a hacer esas celebraciones ni esos recorridos. ¿Mande? Sí, es cuando piden el Halloween. Realmente es el 31, pero yo sé que ya desde hoy empiezan muchos niños a salir a la calle disfrazados. En 30, 31. Y luego, como somos aquí los mexicanos, nos extendemos hasta el 2 de noviembre, ¿verdad? El Día de Muertos. Que tampoco es un día de celebración. Pero pues así es como muchos de nosotros hemos crecido rodeados de esas celebraciones. Entonces no participe en eso. Por ahí estuvimos en un podcast, en un pequeño podcast que hice ahí con la pastora que me invitó. Estamos haciendo nuestros pininos para empezar a subir por ahí podcast y información y cosas de ese tipo. Y hablábamos precisamente de esto del Halloween y yo ahí les daba unas recomendaciones de no celebrar, no comprar cosas referentes a pero principalmente no involucrarnos con nada de Halloween ni con nada de la muerte. ¿Sí? Es la recomendación. Usted sabe que meramente somos consejeros. Fíjese que, hablando de eso, déjeme le digo algo, paréntesis más. De repente es bien complicado porque mire, nosotros lo único que hacemos es enseñarle lo que viene en la palabra. Ciertamente tenemos la intención de enseñarle, de que crezcamos en el Señor, que aprendamos de la palabra. Y cuando todo va bien, pues todo vamos muy bien, ¿verdad? Pero cuando se trata de corregir a alguien, pues es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? Entonces, a veces no es muy cómodo ni es bonito, pero pues también hay que hacerlo. Porque dice el Señor que al que se le ama, se le corrige. Entonces a veces también es necesario hacerlo.
Y yo le pongo el ejemplo, ¿verdad? Yo casi puedo asegurarle que en su casa cuando usted corrige a sus hijos, tampoco sus hijos se ponen muy contentos, ¿verdad? Porque realmente el educar y el enseñar cuesta. Por eso luego vemos familias que dejan que los hijos crezcan solos, así como la hierbita, ¿verdad? Pero educarlos y enseñarles, pues requiere trabajo, requiere compromiso. Por eso usted puede también encontrar lugares, iglesias, me refiero, donde pues también los dejan crecer así, como la hierbita, ¿verdad? Muy bien, ahora sí vamos a la palabra. Y vamos a la palabra, un pasaje que está en Hebreos capítulo 12. Y el Señor me ponía esta palabra, ya se las había compartido en alguna ocasión, pero el Señor me ponía nuevamente esta porción. Y ahorita se va a dar cuenta por qué, porque estamos viviendo tiempos importantes en los que tenemos que estar atentos, alertas. Y vamos a leer primeramente Hebreos 12 a partir del versículo 25. Hebreos 12, 25. Y empieza de esta manera, dice así: mira o mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que se queden las inconmovibles. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción. Y permite que quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos llevarlo a la práctica. Y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y esta porción inicia diciendo: mira que no deseches al que habla. Entonces yo por título le puse: escucha al que habla. Escucha al que habla, así se llama el mensaje del día de hoy. Y esto viene porque, como le decía en un inicio, estamos viviendo tiempos muy interesantes. Estamos viendo noticias que nunca nos hubiéramos imaginado que pudiésemos escuchar. Hasta los Yankees van ganando. Entonces, son noticias que luego a veces nos sorprenden. Creo que hasta el Cruz Azul va ganando, ¿eh? O sea, noticias raras. Noticias que nos avisan que este mundo está de cabeza. No se crea, pero volviéndonos serios, estamos escuchando noticias terribles, estamos escuchando de guerras, estamos escuchando de conflictos. Ciertamente en nuestro país, México, no hay una guerra, pero estamos teniendo problemas de poderes de gobierno. Y estamos escuchando y viendo cosas que, la verdad, yo nunca me hubiera imaginado que pudieran pasar aquí en México. En México, No se diga lo que está ocurriendo en Medio Oriente, no se diga lo que está sucediendo en Estados Unidos, las próximas semanas hay elecciones. Entonces estamos viviendo tiempos muy, muy interesantes. Había una canción que yo escuchaba cuando era joven, o sea, hace unos cuantos meses, que cantaba un salmista inglés y se llamaba La Tierra de la Confusión, ¿verdad? The Land of Confusion. Creo que el salmista se llamaba Phil Collins. Y él se refería a esos tiempos que se estaban viviendo en los 80s y hablaba esa canción de todas esas situaciones confusas que se estaban viviendo y esos conflictos que se estaban viviendo. Créame que eso no es nada lo que estamos viviendo ahorita. En aquel entonces lo que se vivía era precisamente la caída, la perestroika, la caída de la Unión Soviética, se estaban empezando a ver otras cosas, se estaban reorganizando las potencias. A eso se refería de alguna manera esa canción.
Pero lo que estamos viviendo hoy en pleno 2024 es algo que si hubiésemos sabido allá en los 80s, hubiéramos dicho, no hombre, no es cierto, cállate los ojos, eso no es posible. O no puede ser que suceda. De verdad, es algo increíble lo que estamos viviendo. Pareciera que estamos viviendo cosas que están fuera de control. Nadie puede parar ciertas cosas, aparentemente. Inclusive los expertos, yo veo que cada vez los expertos se equivocan más. O sea, cada vez los expertos son menos expertos. Porque yo veo muchos supuestos expertos hablando de política y la verdad lo que dicen no me resulta coherente ni me resulta real. Y todos ellos hablan del yo pienso, yo creo, yo considero. Y lo comento porque realmente todos esos expertos y toda esa gente que habla desde su propia experiencia, pues eso es una opinión desde su experiencia, es una opinión humana sobre un mundo que verdaderamente está en caos. Y no necesitamos hacer mucho análisis, ni ser muy matemáticos, ni saber que en Sinaloa las cosas están feas. Hay gente que dice que en Guanajuato está peor, pero la verdad las cosas es que está la cosa muy, muy fea. Hay cosas que no tienen sentido. Y pues tenemos que darle sentido a esto. Y estamos viendo también tiempos en que muchísima gente del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios, también está muy confiado. Muy confiado. Y muy desinformado. No solamente desinformado en lo que está ocurriendo en el mundo, sino muy desinformados de lo que nos dice la palabra. Porque vemos que muchos de estos cristianos se dejan llevar por noticieros, inclusive por una mañanera, y realmente no se dan cuenta de la realidad. Inclusive se nos ha dicho que tenemos un servicio médico mejor que el de Dinamarca, y los que hemos tenido gente en el hospital sabemos que no es verdad. Lo podemos ver, ¿verdad? A simple vista. Hay mucha gente del pueblo de Cristo que le cree más a Marcos Witt que a Marcos el evangelista. Esa frase me la aprendí el sábado, pero es cierto. Perdón, Marcos, si me estás viendo. Marcos, ¿verdad? Pero le creen más a lo que dice Marcos Witt, que lo que dice Marcos el evangelista. O sea, el evangelio de Marcos. Nos estamos arriesgando en muchos sentidos porque no estamos viendo las cosas desde una perspectiva de Dios. Vemos las cosas de nuestra opinión o de la opinión de los supuestos expertos, pero nunca, en muchos casos, vamos y revisamos la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos está avisando? Mire lo que dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hace unos días atrás hablábamos de cómo vivir esta vida en la tierra con una perspectiva de la eternidad. ¿Sí recuerda? Digo, si no recuerda, para ponerle examen. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que esta vida es corta y que verdaderamente tenemos que afianzar o vivir de acuerdo a lo que vamos a ir a vivir en la eternidad o prepararnos para esa eternidad, vamos a tener una vida diferente aquí en la tierra. Y de esa misma manera es como tenemos que entender las cosas aquí en la tierra. Vemos muchas situaciones, vemos cosas bien locas y vemos muchas opiniones, pero también tenemos que revisar la opinión
de Dios. Porque si únicamente nos basamos en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar, en lo que podemos sentir, pues no es todo lo que tenemos que analizar. Si usted únicamente se basa en los 5 sentidos, se está perdiendo de muchas cosas invisibles que pueden darle sentido a lo que estamos viendo. Ya lo embrollé, ¿verdad? O si nos vamos entendiendo. Hay muchas cosas invisibles, espirituales, que están moviendo lo que estamos viviendo en lo físico. Porque usted tiene que saber que lo espiritual manda a lo que sucede en lo físico, no al revés. Porque la guerra y toda la creación y todo lo que se inició desde la creación de parte de Dios es en lo espiritual y luego nosotros lo vemos aquí en lo físico. Recuerda esa parte donde dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra se desatará también en el cielo. Lo entendemos de esa manera, como si primero lo hiciéramos aquí y luego allá. Pero la realidad de las cosas es que es primero allá para que pueda suceder aquí. Así que no se sorprenda si de pronto se da cuenta que algo se está perdiendo. Porque si todo lo que ve, es una frase que ya le he dicho varias veces, si todo lo que ve es lo que puede ver, entonces no ha visto todo lo que necesita ver. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener nuestra vista puesta también en lo espiritual. Y usted me va a decir: pero pues no lo vemos. No, pero lo podemos entender. Y de esa manera poderlo tener visto, ¿verdad? Tener el entendimiento de lo que puede ocurrir. A eso nos referimos. Pablo nos dice en esta porción que leímos de Corintios que tenemos que iniciar con lo que no podemos ver, no con lo que estamos viendo. Y nosotros iniciamos con lo que se ve, y realmente deberíamos de iniciar nuestro entendimiento con lo que no podemos ver. Porque si iniciáramos con lo que no vemos, dejaríamos de decir: yo creo, yo opino, o parece ser. Estaríamos más seguros de lo que está sucediendo. Así que tenemos que confiar, esto nos lleva a que tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que dejar nuestras ideas y nuestros pensamientos a un lado y considerar lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen en los noticiarios y en las noticias y en los podcasts y en todos esos lugares donde los expertos nos enseñan cosas, sino tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Fíjese que es bien interesante esta parte y tenemos que estar muy alertas, porque ahorita que estamos tan acostumbrados a que todo lo queremos leer y ver en su teléfono, estamos viendo mucha gente que en lugar de educar e informar al pueblo de Dios, la está desinformando. La está enseñando cosas a veces que no son correctas, que no están apegadas a la Escritura. Y no le digo que no los vea, pero si ve a alguien, revise, asegúrese que lo que le está diciendo está respaldado por la Escritura. Obviamente, si es al revés, si nosotros conocemos la Escritura y los oímos hablar, nos vamos a poder dar cuenta más rápido, ¿verdad? Vamos a decir: eso que está diciendo no es cierto, ¿de dónde? ¿Por qué lo dice? ¿O cómo lo dice? ¿O por qué está llegando a esa conclusión? Por eso es muy importante que estemos al pendiente de la palabra de Dios, para que no se quede únicamente con la opinión de Joaquín López Dóriga y Loret y lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que tener más información y tenemos que ser más observadores. Algo que también yo observo mucho en el pueblo de Dios es que ya con que alguien diga que es cristiano, ya le creemos todo. Le damos el voto de confianza, ¿verdad?, de entrada, pero tenemos que estar alertas, y no porque lo estemos vigilando, sino vigilando a él o ella, lo que sea, sino porque tenemos también que observar que verdaderamente esas personas se dirijan, vivan y den fruto como debe de ser.
¿Sí me estoy explicando? Es bien sencillo, o sea, realmente la manera en que yo lo digo o que se lo trato de explicar a lo mejor puede sonar muy descabellada o muy loca o muy complicada, pero a veces es más sencillo de lo que cree. Por ejemplo, yo he visto a gente que se dice cristiana, inclusive líderes, pastores, puedo atreverme a decir, y de repente veo cómo él le habla a ella o cómo la jalonea o cómo le dice de cosas. Y yo sé que todos tenemos un mal rato, pero si ya no fue una, ni dos, ni tres, sino muchas, dice uno, no, pues eso ya no fue un mal rato, es un patrón, o sea, la persona no da fruto. Entonces hay que estar muy, muy atentos. Bueno, dicho lo anterior, el versículo 25 dice, mira que no deseches al que habla. Porque déjame te digo algo, pacto vivo, Dios te ha hablado a ti muchas veces y de muy distintas maneras. Más de lo que tú te puedes haber dado cuenta. Porque el Señor sigue hablándonos, y el Señor habla. Ahora, por eso tenemos que estar atentos, porque no necesariamente te va a marcar al celular o te va a mandar WhatsApp, ¿verdad? No, tenemos que estar atentos, porque el Señor tiene muchas formas de hablarnos. Obviamente la manera fundamental y básica en la cual Él nos habla y se comunica es por medio de la Biblia, de su palabra. Esa es su palabra escrita, es su grafos, ¿verdad? Su logos. Y cuando nosotros la leemos y algo se nos es revelado, pues es nuestro rema, ¿verdad? La palabra que se está comunicando el Señor con nosotros. También nos habla este pasaje y dice que en tiempos pasados Dios nos hablaba a la tierra. Y podemos entender lo que Él le hablaba a la tierra y lo hacía por medio de sus profetas. Y ahora dice que nos habla desde los cielos, y obviamente se refiere a la figura de nuestro Señor Jesucristo por medio de Él, pero se refiere al Espíritu Santo. Dios nos sigue hablando. Así que Dios inicia con su palabra escrita, y siempre debemos empezar por ahí, pero el Señor también busca otras maneras de hablar. Mire, y si usted tiene hijos, no me va a dejar mentir. ¿Cuántos de nosotros le hemos tratado de enseñar algo a nuestros hijos o le hemos dicho algo a nuestros hijos y de repente pareciera que usted no les ha dicho nada o no le han escuchado? Hasta que de repente, así como que les cae la revelación, fíjate que mi amigo, mi tío, mi primo me dijo esto. Y dice uno, wow, tengo toda la vida diciéndotelo. Nos pasa también como pastores, Pastor, fíjese que hubo una prédica donde, órale, qué bueno, porque yo ya se lo había predicado como 3 o 4 veces. Gracias al Señor, que ya le cayó el 20. Imagine esto, y también le pasa a Dios. Dios muchas veces se ha tratado de comunicar con nosotros y nos lo tiene que repetir muchísimas veces. Nos tiene a veces que mandar un ladrillazo. Hay por ahí una anécdota, no me recuerdo la historia, luego me la voy a aprender y luego se la platico. Pero la historia habla de que el Señor primero nos habla de manera sutil, pero si no le hacemos caso, finalmente nos termina enviando un ladrillazo. Así que así es el Señor, Él busca maneras de hablarnos. Dios tiene muchas formas de hablarnos y una de esas formas es agitando las cosas. Agitando las cosas. Esa es una forma en que Dios habla también. Dios agita las cosas. Si Dios se da cuenta que con su palabra, con su Biblia, la gente no quiere entender, lo va a agitar. Le va a dar su estrujadita. Le va a dar su palmadita. Quiere decir que Él va a interrumpir las cosas, las va a confundir, las va a mezclar, algo va a hacer.
Y esto lo tenemos que entender también cuando entendemos su soberanía. La segunda palabra más importante que usted se debe de aprender como hijo de Dios es soberanía. Dios es soberano. ¿Qué significa soberanía y la soberanía de Dios? Que Él hace lo que quiere, como Él quiere, a la hora que quiere, cuando quiere y porque Él quiere. La primera palabra que usted se tiene que aprender es gracia. ¿Sí? Por eso le digo, esta soberanía es la segunda palabra más importante que usted se debe de saber como cristiano. La primera es gracia. Y aquí va el examen. Saque una hoja, póngale el nombre. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. ¿Pero qué significa? O sea, tú me dices regalo inmerecido, pues sí, y luego, ¿pero qué es? O sea, ¿qué otra forma habría de explicarlo? Favor de Dios, ¿qué más? No necesariamente. Después de la gracia viene la misericordia. Es un regalo que ya pagó, puede ser. ¿Quién da más? Lo que no merecemos. Y si me doy un machucón, yo no me lo merecía, pero me di un machucón. Amor. Ándele, ya nos estamos acercando. Amor. Dádiva. La gracia es el amor de Dios en acción. En acción. Fíjese, cuando nos ha tocado oficiar matrimonios, a mí siempre me gusta hablarles del pacto, ¿verdad? Bueno, vaya, últimamente me gusta mucho hablarles del pacto. Porque me he dado cuenta que llegamos al matrimonio, nos comprometemos, nos casamos, pero no entendemos que cuando lo hacemos delante de Dios, y no solo el matrimonio, sino todo lo que hacemos delante de Dios, es un pacto que estamos haciendo con Dios. Y no es el salmo ese que cantaba la salmista Talía, es un pacto entre los dos. O sea, ese es un pacto entre los tres, ¿verdad? Entonces les digo que el amor de Dios es un concepto muy diferente al amor que entendemos nosotros en la tierra. Para nosotros el amor en la tierra lo podemos entender como el amor de entre padres, entre hijos, que es un amor ágape, que sí está bien, es correcto entender ese amor de esa manera. Pero también entendemos mucho el amor como un amor eros, ¿verdad? Erótico o de pareja. Pero el amor de Dios es muerte. Porque cuando el Señor nos muestra su amor, es por medio de la muerte y del sacrificio de su Hijo. Y cuando hay sacrificio, cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de esa muerte de cruz, es la manifestación del amor. ¿Por qué? Porque muere y renuncia a todo lo que Él es y recibe ese sufrimiento inmerecido por amor a nosotros. Esa es la gracia. Usted se sabe lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Póngamelo, Eric. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor. Y esa es la gracia. La gracia es el sacrificio de Dios. O sea, tanto amó Dios al mundo, tanto nos ama, que dio a su Hijo. O sea, hubo muerte. Entonces yo les digo en las bodas, el amor no es eso que entendemos nosotros los humanos. El amor es morir a nosotros mismos para buscar el bienestar del otro, buscar el bienestar de la pareja, buscar el bienestar de nuestros hijos, buscar el bienestar del prójimo. Yo sé que hay muchos prójimos que no cooperan, pero es buscar el bienestar del prójimo. Ahora fíjese, ¿qué versículo es, Juan? Ponme el mismo, Juan 3:16, pero en primera de Juan. Fíjese el número de 3:16, pero ahora en primera de Juan. ¿Qué dice?
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, nos está recordando el primer Juan 3:16. Y luego dice, también nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ay, híjole, como que hasta se nos enchina el cuero, ¿verdad? O sea, ¿usted está dispuesto a dar su vida por los hermanos? Qué fuerte, ¿verdad? Ese es amor. Dios nos muestra su amor entregando a su Hijo. Entonces dice, bueno, esa gracia es un regalo inmerecido, todo lo que ustedes ya dijeron. Pero para que ustedes puedan manifestar ese amor, ustedes tienen que hacer lo mismo, mis chavos. Como que ahí ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Como que ahí es donde ya la puerca torció el rabo. Fíjese. Y es el mismo versículo, Juan 3:16. Ya se aprendió una curiosidad más de la Biblia. ¿Sí? Entonces, eso es gracia. Esto fue un paréntesis de un brevario cultural. Gracia. La segunda palabra más importante que usted tiene que aprender es soberanía. Dios hace lo que Él necesita hacer cuando lo tiene que hacer o lo quiere hacer. Porque toda la agenda de Dios, aún la gracia, toda la agenda de Dios es establecer su reino aquí en la tierra. Esa es la agenda de Dios. No es la agenda suya, ni la mía, ni la de Marcos Witt, ni la de nadie. Es la agenda de Dios, establecer el reino de Dios. Por eso nuestro trabajo, nuestro mandato es Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos no es nada más que hagan la oración de fe. Es ir, que declaren a Jesucristo como su Señor, o sea, la oración de fe. Y número 3, enseñar, dice el versículo. Si me lo pones, Eri. Mateo 28:19. ¿Se fija? Hay que ir a hacer discípulos, obviamente bautizarlos, porque así es como reconocen el Señor y el Señor. Y, dale al 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. O sea, no es nada más ir a que repitan la oración de fe. Ese es un muy bonito en inicio y hay que hacerlo, pero también hay que enseñarles. ¿Sí? A la manera de lo posible. Ciertamente, por ejemplo, cuando andamos predicando en la calle o evangelizando en la calle, pues hay que invitarlos a que se reúnan a una iglesia. Si pueden venir aquí a casa, bueno, pues aquí son bienvenidos. Si no, pues hay que darles la instrucción o recomendarles que busquen un lugar donde puedan seguir aprendiendo y creciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto es un paréntesis, ¿eh? Me regreso al mensaje. Tenemos que recordar la soberanía del Señor. Eso significa que nada sucede solamente porque sí. O sea, nada sucede al azar, nada sucede por casualidad. No sucede nada fuera del alcance de Dios. Eso significa que no existe la suerte. Usted como cristiano, como hijo de Dios, quítese esa palabra de la boca. No existe la suerte. Tampoco existe la probabilidad, ni tampoco existe el destino. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios soberano. Y Dios, de cuando en cuando, si no hacemos caso, Él va a agitar las cosas. Por eso dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también
el cielo. Y dice en el 27, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Significa que Él va a poner un freno o una interrupción a las cosas naturales, de que transcurran las cosas naturales como estamos acostumbrados, y va a generar esta interrupción. ¿Y por qué va a generar esta interrupción? Porque no le ponemos atención. Entonces es como cuando usted le dice al niño, a ver, ponme atención, a ver, presta acá el teléfono, y ¡pum!, se le quita el teléfono, ¿eh? A ver, ponme atención, escúchame. Ay, híjole. Ahí el chamaco ya como que ya pone más atención. Se va a enojar, pero va a poner atención, ¿verdad? Algo similar hace Dios. No sé si usted sabía, yo en algún periodo y etapa de mi vida he andado en la cuestión de los seguros de vida. Y hay algunas pólizas de seguro que tienen unas cláusulas que le llaman actos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones en algunas pólizas que no se cubren porque les llaman actos de la naturaleza. Nosotros somos un país que nos convertimos en un país, ¿cómo se le dice? Que nos apartamos de la religión, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, laico, perdón. Donde tenemos una educación laica y se supone que tenemos un gobierno laico, bueno. Pero hay países donde sí se toma en cuenta al Señor, como Estados Unidos, algunas partes de Estados Unidos, y esas mismas pólizas no le llaman actos de naturaleza, le llaman actos de Dios. Eso significa que va a haber situaciones en las que usted no va a poder reclamar su dinero, porque son cosas que solamente Dios controla, y nosotros como seres humanos pues no las podemos conocer, ni las podemos controlar. Entonces esos son actos de Dios. Eso significa que cuando el Señor nos habla de conmover, se refiere a actos de Dios. Él va a conmover, Él va a estrujar, va a agitar las cosas. Y cuando Dios agita, mueve y hace cosas, usted no va a poder evitarlo, porque son cosas que Dios está haciendo en su soberanía y nosotros no lo vamos a poder evitar. Eso significa que cuando Dios está hablando hay que ponerle atención. Eso significa que si se agitan las cosas, muy probablemente Dios nos está llamando la atención. Muy probablemente Dios quiere decirle algo y nosotros no estamos poniendo atención. La semana pasada estaba platicando con mi hermano, sí lo ha visto, ¿verdad? Un grandote peludo que se sienta por allá. Y nos estábamos acordando, cuando yo era niño, yo conocí la tele a colores, como que hasta cuando estaba en secundaria, yo creo. Y teníamos nada más una televisión a blanco y negro, esas de bulbos, esas viejitas. No, digo, muchos chavos no saben ni de qué estoy hablando, pero los más contemporáneos míos sí deben de saber. Eran unas teles así, era una tele grandecita y estaba más grande la parte así de atrás, ¿verdad? Por los bulbos y todo, que lo que era de la pantalla. Y era blanco y negro. Y pues yo me acuerdo que veíamos ahí las caricaturas, veía yo, y una que otra serie. Los domingos veíamos siempre lo mismo. Digo, siempre en domingo. Y era lo único que se veía en esa tele. Chabelo también, ¿verdad? Sí. Y ya más después, Odisea Burbuja. ¿Sí? Que nos íbamos de viaje en la historia a bordo del Popotitos 22. ¿Sí se acuerda de eso?
Popotitos 22 era la nave espacial en la que viajaba el profesor Memelowski y todos sus secuaces. Pues cuando llovía, me decía mi mamá, apague la tele y apártese de la tele. Porque se tenía la creencia que la televisión, como era un aparato electrónico de bulbos, no sé, ¿verdad? ¿Qué se imaginaban? No era cierto, ¿verdad? Pero así eso creían. Iba a caer un rayo y así como Goldar iba a soltar un rayo y estoy hablando de puros personajes que ya los chavos no saben ni quiénes eran. Entonces estaba lloviendo o llovía y nos hacían apagar la tele y apartarnos de la tele. No sé si a ustedes les tocó. Creo que en Valsequillo lo siguen haciendo. También, ándele, ya está, ya ven, y desconéctenla y apártense y sí. ¿Por qué lo hacíamos? Porque bueno, había muchas creencias relacionadas con eso, pero eso significaba que había truenos, había relámpagos, estaba la lluvia. Ese es Dios hablando. Porque la Escritura nos habla que la voz de Dios es tan estruendosa como relámpagos, como truenos. Yo la verdad cada vez que escucho que llueve y se van los truenos, digo, está el Señor queriéndonos decir algo. Así va a ser la voz, así es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Y si las cosas se están agitando y si vemos cosas bien raras y que no entendemos, hay que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que enderezar? Por eso dice el versículo 25, mira que no deseches al que habla. O sea, si nos está hablando, si estamos atentos a lo que nos está diciendo, hay que observar qué es lo que Dios quiere decirnos. Desafortunadamente, o muy tristemente, hay mucha gente, incluyendo a muchos cristianos, que no consultan la palabra de Dios y ni siquiera consideran que Dios está hablando. Entonces, obviamente, no buscan una respuesta de parte de Dios o no buscan escuchar la voz de Dios. Pero el Señor, créame que va a interrumpir las cosas naturales para poderlo escuchar. Eso mismo sucedió cuando vivimos la pandemia del COVID. Mucha gente tiene miles de teorías conspiratorias, ¿verdad? Pero para mí, para mi punto de vista, es que el Señor detuvo al mundo completo para que lo volteásemos a ver. Y mucha gente aún así no lo entendió. No lo entendió. Eso significa que Dios va a agitar nuestro mundo. O Dios va a interrumpir nuestro mundo. Porque tal vez haya que corregir algo. ¿Y qué quiere corregir? Pues no lo sabemos. Por eso tenemos que ir a su palabra. Tenemos que ir a sus escrituras. Para saber qué es lo que está tratando de corregir. Para entender qué es lo que nos está queriendo hablar. Para poder entender lo espiritual y corregir lo físico. No al revés. Él va a tratar de poner las cosas en orden. Él va a tratar de corregir las cosas para que nosotros vivamos de una manera correcta, en un orden de Dios. O sea, puede ser que usted le ponga la tormenta John, que le ponga la tormenta, ¿cómo se llamaron esas tormentas y huracanes recientes? Me acordé de John, pero hubo otros nombres, ¿verdad? ¿Cómo? Milton. Con Milton me acordé de los bailarines de Milton Gio. ¿Mande? Sí, bueno, pues ya ve que les ponemos nombres, bueno, les ponen los científicos nombres a las tormentas, huracanes y demás. Puede ser que esas tormentas y esos huracanes son una reacción de Dios también. También tenemos que entender que esas son cosas que el Señor envía, no porque nos quiera destruir, sino porque nos quiere hacer voltear a Él. ¿Sí? Es porque tal vez está golpeando a la sociedad porque quiere hacernos entender que hay algo que corregir. La verdad, esa es la verdad de las cosas. Y la sociedad no lo puede ver, pues porque nos encontramos perdidos, divididos, peleando en muchas cosas físicas,
pero no volteamos a entender y a ver lo que verdaderamente está sucediendo. Recuerda como aquel pasaje que está en Marcos 4, que también lo hemos aquí hablado, cuando va el Señor con los discípulos en la barca y los azota una tormenta ahí de pronto. Cuando despiertan al Señor, ¿qué es lo que Él les dice a los discípulos? Hombres de poca fe. Vamos a vivir nosotros situaciones, agitamientos, que nos dan miedo, que nos asustan, y muy probablemente el Señor desde los cielos nos está gritando: hey, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Así que déjeme le digo un secreto. Cuando Dios está generando esta interrupción o este agitamiento o algo fuera de control, es porque el Señor está tratando de poner algo en orden. Es porque el Señor está tratando de corregir algo. Es porque lo espiritual se mueve primeramente para que nosotros podamos mover y corregir lo físico. Y eso no significa que lo que usted ve, vive o siente aquí en lo físico, en lo real, vamos a decirlo así, no sea así, no sea real o no suceda. Sí sucede. Tampoco significa que no sea difícil, sí va a ser difícil. Por ejemplo, toda esta gente que vive allá en Guerrero, ¿verdad? Que están viviendo situaciones terribles. Que les pegó el año pasado una tormenta y luego este año les pega otra. La gente verdaderamente está sin nada. O sea, obviamente es real lo que están viviendo, pero muy probablemente el significado espiritual es algo muy distinto. Dios está buscando que lo volteen a ver a Él. Así que muy probablemente Él nos quiere enseñar algo. Normalmente la vida nos absorbe de tal manera que siempre andamos a las carreras. De verdad. Siempre andamos montados en el carrusel del trabajo, de regresar a la casa, descansar, y luego al día siguiente otra vez el trabajo, y luego otra vez a descansar, y luego si acaso el fin de semana a la iglesia, y luego otra vez el trabajo. ¿Y por qué se lo platico así? Porque es como si estuviera en un carrusel. ¿Se ha subido un carrusel? Nomás está dando vueltas donde mismo. Se puede cambiar de caballito, ¿verdad? O de elefantito, del animalito que está ahí en el carrusel, pero su vida sigue siendo la misma vuelta. Muy probablemente haya que corregir algo. Muy probablemente haya que cambiar algo. Y usted puede estar viviendo en ese carrusel, pero de pronto suceden cosas interesantes que lo hacen frenar o que lo hacen cambiar. Mire, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y desafortunadamente hemos vivido dos situaciones en casa similares, y estoy hablando de ir a la funeraria. Y a mí me sorprende mucho cómo familias dejan años de no verse. Años de no verse. Pueden pasar 10, 15, 20 años y no se ven. Estábamos Carlos y yo sentados ahí en la funeraria cuando partió nuestra hermana Esther. Y hablábamos de eso y me decía Carlos: es que yo a mi familia nada más la he visto hace muchos años o algo así, platicamos, ¿verdad, Carlos? Sí. Es que pueden pasar muchísimos años y no vemos a la familia. Pero hay una situación de funeral y ahí está la familia. Ya ni los reconocemos, ¿verdad? Y a lo mejor ya llega el primo con la esposa y hijos y ¡ay, híjole! ¿A qué horas creció y se casó? Porque años sin vernos. ¿Qué significa? ¿Por qué le hago reflexionar esto? Porque pasamos la vida aparentemente montados en un carrusel, pero de pronto el Señor hace que vivamos situaciones como estas y nos volvemos a encontrar. Nos hace reflexionar nuevamente nuestra vida. Nos pone a pensar nuevamente en situaciones de vida,
Porque ciertamente hay una separación en los funerales y hay dolor, pero también nos hace reflexionar en la eternidad y nos hace reflexionar en los tiempos que conocimos a la persona, en los tiempos pasados, en la alegría o en la tristeza ahora de la separación. Pero son situaciones que nos hacen reflexionar. Y el Señor se vale de estos tiempos para poder traer una corrección a nuestra vida. Así que, pues a veces tristemente vemos estas situaciones, pero nos hace reflexionar acerca de nuestra existencia. Por eso Pablo nos dice a nosotros, no rechacen al que habla, porque si lo hace, es porque está tratando de completar algo en tu vida. O sea, me refiero, si está hablando Dios, es porque algo nos quiere decir, algo quiere completar en nuestra vida. Así que tenemos que buscar qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque mire, en ocasiones vamos a tener que estar orando y vamos a orar por muchísimas cosas. Pero si el Señor quiere hacer algo más grande o más fuerte o un arreglo más de fondo, muy probablemente nos va a tener en oración un tiempo más prolongado. ¿Qué quiere decir? Que no va a contestar nuestra oración de una manera rápida. Sin embargo, nosotros tenemos que mantenernos siempre en oración, porque también su palabra eso nos dice, ore sin cesar, ¿verdad? Porque ya vimos que soberanía es que Dios va a hacer lo que quiere hacer cuando lo quiere hacer, en el momento que lo quiere hacer. Pero también va a haber cosas que Él no va a hacer si nosotros no oramos. Que Él está esperando que nosotros actuemos para Él poder hacer lo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos orar por muchas cosas de afuera, pero si Él no lo quiere arreglar, no lo va a arreglar. Mire, a veces tenemos tantos problemas en la iglesia, y no hablo de Pacto Vivo, sino me refiero a la iglesia de Cristo en general. Hay tantos problemas y el Señor no los ha arreglado. ¿Usted cree que se va a meter en cuestiones de políticas y otras cosas? Nos quiere corregir a todos, y la corrección siempre va a iniciar por su casa. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos que observar más lo espiritual. Y aunque veamos situaciones naturales, pues tenemos que entender que todo es controlado por Dios. Ahora, hasta aquí, todo lo que yo le he dicho, pues a lo mejor está sonando muy raro o muy loco, ¿verdad? Porque va a decir, al pastor ya lo perdimos. Ya nos está hablando de puras cosas espirituales y yo como que no veo muy claro, se me hace que como que a lo mejor no, como que ya andamos en otro rollo, ¿verdad? Y si usted llega y le platica a alguien esto que estamos hoy predicando, la gente le dice, no hombre, estás loco, hombre. No hombre, ¿cómo crees? No hombre, es que la tormenta es porque se formaron ahí en el mundo y en la atmósfera y se juntó y le va a tirar así, y si le gusta un poquito todas esas cuestiones científicas, le va a dar una explicación que usted se va a quedar hasta con la boca abierta, ¿verdad? Porque sí, el Señor utiliza su creación para llevar a cabo su propósito. ¿Sí? Eso es algo bien interesante, luego hablaremos un poquito más de eso. Pero mire, para que vea que no estoy tan loco y que no le estoy diciendo cosas que estoy desvariando, vamos a la palabra. Para que no me crea a mí, porque mire, yo siempre le digo, no me crea todo a mí. Yo lo que trato de enseñarle y de decirle es porque ahí viene la palabra. Fíjese, vamos a un pasaje que a mí en lo personal se me hace bien interesante. Ponme Job 37, a partir del versículo 3. Job 37, 3. Fíjese, dice, debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene.
Truena Dios maravillosamente con su voz. ¿Ya ve que le decía a los truenos? Él hace cosas grandes o hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve le dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube. Y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Eso significa que cuando manda esas tormentas, esos huracanes, esas lluvias, a veces las va a hacer por azote, para como una nalgada de que, ándale, que son tan vagos. Pero otras veces lo va a hacer por misericordia. Ahora les hace falta agua ya a los de Chihuahua, hombre, que les caiga ahí una lloviznita. ¿Ya vieron? Fíjese, Salmo 147, 18. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Lamentaciones 3:31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amos 4:6. Sí, hermanos, sí hay un libro que se llama Amos. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, los tuvo sin pipirín, y aún así no se doblegaron delante de Dios, no fueron para voltear a ver a Dios. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Y con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, todavía andaban batallando con el agua, no se bañaban, cochinos, hasta algo así les dijo. No tenían ni para tomar agua, y no fueron para voltear a ver a Dios. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Quiere otro ejemplo? Jeremías 10:13. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero a la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a buscar la manera de que lo volteemos a ver, ya sea por las buenas o por las malas, pero Él va a buscar que todos lo volteemos a ver. O sea, de una forma u otra, Él está buscando que le pongamos atención. Yo le recomiendo, hermana, yo le recomiendo que volteemos a verlo por las buenas. Yo sé que los que estamos aquí buscamos a Dios por las buenas, ¿verdad? De buena manera. Así que recuerde que usted tiene que recurrir a la palabra de Dios para cualquier situación. Tiene que escuchar la palabra de Dios. Tiene que
buscar primeramente el alivio que viene de Dios. Va a haber situaciones difíciles, pero en todas el Señor tiene el control. En todas Él tiene el control. Y ya una cosa más antes de irnos a los molletes. El Señor está esperando que su pueblo responda a su corrección en nuestras propias vidas. Por eso nos dio la gracia, por eso nos da ese regalo inmerecido. Porque cuando nosotros verdaderamente recibimos a Jesús, cambia nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser transformada. Porque Él quiere utilizar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, nos quiere utilizar para poder impactar a este mundo que está en caos. Si Jesús está preparándose a venir, claro que va a agitar las cosas, claro que nos va a incomodar, claro que nos va a incomodar, porque va a generar un caos para preparar su venida. Y si aún no está listo para venir, también puede provocar ese caos, pero ese caos lo está provocando para corregir algo, para enseñarnos algo nuevo, para enseñar algo y para que lo volteemos nosotros a ver. Y el asunto es que si no escuchamos lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo, pues probablemente las cosas se puedan agitar aún más. Ya ves lo que acabamos de leer, ¿verdad? Los pasajes anteriores. Los dejé sin agua, los dejé sin comida, los dejé sin alimento, y aún así no me voltearon a ver, no me vinieron a buscar. Que no sea esa la historia de nosotros. Y tenemos siempre que estar interesados en establecer el reino del Señor. Porque como las películas, mire, y esto ya se lo había dicho en alguna ocasión, cuando usted ve los trailers esos de las películas, es puro merchandising, porque de repente ve unos trailers, ve unos cortos padrísimos, y a veces la película no está tan buena, pero normalmente cuando el trailer está así increíble, la película también está increíble. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que ser ese trailer para lo que va a venir a ser el reino de los cielos. ¿Qué le estoy queriendo decir con eso? Que nosotros tenemos que entusiasmar a la gente de tal manera que quieran acercarse al Señor. Nosotros somos esa pequeña probadita de lo que el Señor va a venir a hacer aquí en la tierra. Nosotros tenemos que participar en ese trailer para provocar que la gente venga a ver la película, porque esa película se llama El Reino de los Cielos, donde el productor pues es Dios, el director es el Espíritu Santo, pero el protagonista principal es Jesucristo. Y déjeme le digo que tiene que ser una película de unidad, de poder, de dignidad, de gracia, de amor y de compromiso. Y es una película que todos tienen que venir a ver. Y cuando alguien se entusiasme que usted le platique de esta película y le diga, oye, pues yo quiero ir, ¿cuánto me cuesta el boleto? Usted le tiene que decir nada, porque el precio del boleto ya fue pagado. Ya fue pagado, y fue pagado por el más alto precio, que fue la sangre de Jesucristo. Así que yo le invito a usted a que a partir de hoy, que salga hoy de esta puerta, de este lugar, vaya y comparta acerca del reino de los cielos. Y si le preguntan por la situación que está viviendo el mundo, el país, la ciudad o qué sé yo, su respuesta sea: tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar la respuesta de parte de Dios.
sin importar lo que podamos ver, sin importar lo que podamos sentir. La respuesta a todo lo que está sucediendo en esta vida, en este mundo, está en voltear a ver al Señor. Así que póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que aunque las cosas estén agitadas, aunque podamos ver que todo está en caos, aunque nos estamos dando cuenta que a veces el país no camina de la mejor manera o de la forma que deberíamos esperar, sabemos que la respuesta está en ti. Muy probablemente es porque necesitamos voltear a verte a ti. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido un pueblo idólatra, si hemos sido un pueblo que no ha sabido buscarte de la manera correcta, de la manera adecuada, que no ha sabido escuchar tu voz, que hemos desechado tu palabra o que hemos desechado lo que tú has querido decirnos. Pero, Señor, permite que hoy que estamos buscando de ti, podamos encontrar gracia, justicia y misericordia de tu parte. Te damos gracias porque en ti podemos confiar y porque en ti podemos estar confiados. Te damos ya gracias en todo y por todo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Creo en ti.